Chicos, el día 1 de octubre perdí a mi bebé. Podría decirles que en este momento quizá ya estoy un poco más tranquilo. La verdad es que son muchas cosas que sentir. Estoy sintiendo demasiadas cosas que no pensé que me llegarían a pasar en este momento. Estaba yo en un momento de mi embarazo donde me sentía muy feliz. Tanto aquí en TikTok como en Instagram pues les estuve compartiendo todo mi proceso desde que me enteré hasta hace una semana, donde pues ya se me notaba mi pancita. Casi toda mi ropa es grande y a pesar de ser ropa grande ya se me notaba mi pancita. Me gustaba tener la ropa puesta y ver cómo sobresalía el bultito. También ya había empezado a sentir mucho sus movimientos. Yo empecé a sentir a mi bebé más o menos como desde la semana 12, pero muy poco, y hasta hace 1 o 2 semanas empecé a sentirlo demasiado. Ya sentía mucho cómo se movía, se ponía mi mano en las noches, de pronto sí sentía como el movimiento de mi bebé. Estaba muy feliz. Para los que me siguen sabrán que a lo mejor el primer trimestre fue uno de los trimestres más difíciles para mí porque estuve con muchos sangrados, estuve vomitando todo el tiempo, me sentía muy mal. Pero siempre les decía que no me importaba todo eso, cómo me estaba sintiendo mientras mi bebé estuviera bien y que algún día iba a poder cargarlo y que yo me imaginaba teniéndolo en mis brazos. Soñaba muchísimo con el día en el que lo tuviera y literalmente cuando me iba a dormir siempre estaba soñando que ya le estaba cargando, que ya iba con mi bebé para aquí, para allá. También pues ya había arreglado las cosas con mi ex, ya habíamos llegado a un acuerdo para compartir la crianza del bebé, ya había estado yo conviviendo mucho más con él y de hecho estaba como que cumpliendo muchas cosas que yo quería pasar en mi embarazo. Por ejemplo, el 15 de septiembre estuve en su casa, estuve yendo mucho a su casa, pude dormir abrazándolo y sentirme seguro, pues teniendo a mi bebé y teniéndolo a él, ¿no? O sea, a lo mejor ya no como una relación en pareja, pero pues compartiendo la paternidad. Y de verdad que estaba en un momento ya muy feliz de mi embarazo. Ya no había tenido sangrados, ya no había estado vomitando, ya me estaba sintiendo mejor. Y como les digo, ya sentía a mi bebé, yo estaba muy feliz. Cualquier cosita que me sentía mal, rápido iba al doctor. Pues realmente yo quería mucho tener a mi bebé, o sea, realmente yo lo esperaba. La semana pasada fui al doctor porque pues me había empezado a doler un poco y me hicieron una revisión, me hicieron el ultrasonido y todo estaba bien. En el ultrasonido anterior a ese que me hicieron en el médico pues me habían dicho que el bebé estaba creciendo bien, que tenía buen tamaño, que nada más estaba ya con una vuelta de cordón, pero que eso se podía quitar, o que si se daba otra pues nada más era como cuestión de cesárea, pero ya eso se veía hasta las últimas semanas. Pero fuera de eso mi bebé estaba sano, mi bebé tenía todo sano y pues yo por cualquier cosita iba al hospital para checarme para que no pasara a mayores y yo empecé a tener un dolorcito. Fui al hospital, fui a una consulta, me revisaron, me hicieron un tacto y me dijeron que pues estaba bien, que todo estaba cerrado, que nada más tenía una infección. Me mandaron medicamento y empecé a tomar ese medicamento, pero los días pasaron y no seguí mejorando. De hecho empecé a tener cólicos muy fuertes, cada día un poco peor. Yo pues estaba tomando el tratamiento con la esperanza de que se me quitara, ¿no? O sea, que ha de ser una simple infección. A todas las demás personas que han tenido bebés les pasan, a mi hermana le pasó, es algo que se ve como normal. Y ese día, el día anterior al que perdí a mi bebé, empecé a tener cólicos demasiado fuertes y pues le mandaba mensajes yo a mi ex diciéndoles que me siento muy mal, es que tengo los cólicos muy fuertes. Me decían, no, ha de ser normal por la infección. Yo lo buscaba en internet y también decía que a lo mejor era por la infección, que el medicamento pues a veces tardaba en hacer efecto. Y mi mamá pues ya estaba preocupada, pero igual estábamos esperando a ver si el medicamento hacía efecto. Me acuerdo que pues bajé a comer los últimos 2 días antes de ir al hospital. Cuando pasó todo pues yo estuve totalmente acostado, no me paraba para nada porque apenas si me paraba y me empezaba a dar el cólico. O iba al baño y me daba el cólico. Entonces pues realmente yo estaba en reposo total, no estaba haciendo esfuerzos, no estaba haciendo nada porque pues a mí sí me preocupaba mucho, ¿no? Entonces pues pasó que bajé a comer, comí normal, me levanté a dejar mi plato con los demás trastes sucios y me acuerdo que me fui al suelo porque me empezó a dar el cólico muy fuerte. No alcancé a llevar mi plato hasta el lavadero y mi mamá y mi hermana fueron a verme porque estaba en el suelo y les dije que solamente me estaba doliendo mucho y a mi mamá recogió mi plato y se lo llevó y vomité un poquito por el dolor y mejor me subí a acostar otra vez y empecé a sentir los cólicos todavía más fuertes.
Y empecé a llorar y mi mamá subió a verme. Me dijo, vámonos al hospital. Me dijo, ponte algo calientito y vámonos al hospital. Y ella se bajó porque pues tenía que agarrar rápido las cosas, ponerlo del carro, pues para irnos lo antes posible. Yo como pude me arrastré aquí en el cuarto, me puse una chamarra, ni siquiera me cambié de ropa, o sea, me fui así como estaba. Nada más me puse una chamarra, agarré mis papeles y traté de bajarme con cuidado porque me dolía mucho. Antes de que nos saliéramos al carro, pasé al baño. Ahí fue donde empecé a gritar demasiado. Mi mamá me dijo que qué tenía. Le dije, es que me está doliendo mucho. Y yo gritaba. Y ya me subí al carro. El hospital estaba como 1 hora. Le mandé mensaje a mi ex, le mandé mensaje a su mamá. Les dije que iba al hospital. Y empecé a guardar el contacto de mi mamá y el de ellos o sea, intercambiando los contactos. Porque de verdad yo sabía que cuando llegara al hospital a lo mejor ya no iba a salir de ahí. Les dije que les pasaba los números por cualquier cosa, que ya iba para el hospital y que me dolía muchísimo. Llegué al hospital, entré a consulta como siempre. Lo primero que pasa siempre es como un protocolo que te hacen un ultrasonido. Y me dicen, mira, ¿escuchas sus latidos? Está bien. Y empezaron a revisarlo y me dijeron, mira, tu bebé está bien. Todo está bien. Y ahí empecé a sentirme un poco más tranquilo, pero yo les decía, es que tengo muchos cólicos. Y me dice, pues es que no tienes que tomarte el tratamiento. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer un tacto, porque pues eso es lo último que hacen siempre. De todas las veces que fui a las revisiones, siempre que me hacían el tacto, siempre era que me revisaban y me decían, está bien, está cerrado. Tú vete tranquilo. Y sabes, cuando me hizo el tacto, lo primero que dijo fue no. Y ahí empecé a gritar. Empecé a gritar que por qué lo iba a perder. Yo no lo quería perder. Yo quería mucho a mi bebé. Y empecé a gritar y una enfermera me dijo que me tranquilizara. Le dije que sí me podía abrazar. Y sí me abrazó y pasó a mi mamá. Y le dijeron pues que ya era un aborto inevitable, que el bebé ya se venía, que las membranas ya estaban muy expuestas, o sea, yo ya estaba dilatando, yo ya estaba teniendo mi parto, pero yo apenas tenía 19 semanas. Y un parto prematuro de 19 semanas es incompatible con la vida. Así que prácticamente solo quedaba quedarme hospitalizado y expulsar a mi bebé y perderlo. En ese momento pues le marqué a mi ex y le dije lo que había pasado y después de eso pues ya me hospitalizaron y me siguieron diciendo pues es que ya no hay nada que hacer, tu bebito ya se viene, no hay un medicamento para que retrasemos esto, o sea, el bebé ya va para afuera. Y pues los cólicos que estaba teniendo prácticamente eran las contracciones. Me acuerdo que vomité, primero me pusieron aquí en la mano un catéter, o no sé cómo se llama, pero pues cuando te ponen donde te van a pasar todos los líquidos, me pusieron esta pulsera con mis datos. Me dijeron, vas a estar teniendo los cólicos hasta el momento en el que lo expulses. Tienes que respirar bien porque no puedes estar vomitando, tienes que tranquilizarte. Y me acuerdo que me acosté de lado y me empezaron a bajar los cólicos poquito. Y yo todavía tenía la esperanza de que a lo mejor no se me viniera mi bebé. Yo no quería pujar ni nada de eso porque yo quería conservarlo. Más o menos a la 1 de la mañana ya del 1 de octubre, la enfermera fue a revisarme y me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, ya se me pasó un poquito los cólicos. Y me dijo, te voy a hacer otro tacto. Y cuando metió su mano, se reventó la fuente. Me empezó a salir muchísima agua, muchísima. Metió su mano unas 3 veces y de las 3 veces salía muchísima agua. Y ahí fue cuando supe que ya no había vuelta atrás. Porque pues el bebé ya no tenía líquido, pues. Ahora sí no había ni una sola manera de que sobreviviera. Y me dijeron, pues ya nada más es cuestión de esperar a que lo expulses. La fuente ya se rompió. Me acuerdo sentir toda la camilla súper mojada y el líquido muy calientito. Y pues ya me dijeron, si en unas 4 horas no lo expulsas, vamos a tener que ponerte medicamento vía intravenosa. Y poco después de eso, pues ya empecé a tener los cólicos más fuertes. Me acuerdo mucho la sensación de querer hacer popó y las contracciones muy, muy fuertes. Ya eran las pasadas de las 12 de la mañana y les dije, es que siento muchas ganas de hacer popó. Y me pusieron el cómodo. Y pues realmente sí hice un poquito, pero fue cuando me dijo la doctora, si aparte de sentir las ganas de hacer popó, sientes que algo se te va a salir, me dices para quitártelo. Y ahí fue cuando lo sentí. Sentí como mi bebé ya estaba saliendo. Me quitaron el cómodo y empecé a pujar porque pues mi bebé ya había roto fuente, pues ya no había otra cosa que hacer, solo expulsarlo. Empujé y sentí su cabeza como salía. Pude otro poco y salió expulsado por completo. Recuerdo toda esa sensación. Y vi a todas las doctoras y lo veían y decían, ay no. Ya se acercó y me dijo, ya nació sin signos vitales. Y le cortó su cordón. Y me enseñó a mi bebé.
con sus 2 manos lo cargaba. Y me lo acercó y le dije, es una niña, ¿verdad? Y me dijo, sí, eso parece. Estaba bien pequeñita. Estaba su cuerpo completo, estaban sus manitas, sus piecitos, su cabecita, pero todavía se veía muy rojito. Mi niña ya se había salido. Fue la última vez que la vi. Nació a las 2:23 y ya se la llevaron y empecé a sangrar muchísimo. Me dijeron que tenemos que llevar rápido como al quirófano para que me sacaran pues lo de la placenta. La doctora se empezó a preocupar porque estaba sangrando yo mucho. Así que rápido me llevaron para allá, me acomodaron, me acuerdo que me levantaron las piernas. Me dijeron, necesitamos que te acomodes rápido porque está sangrando demasiado, está sangrando muchísimo. Les dije que si me podían poner música porque la verdad yo en ese momento me sentía como muy desorientado, como que me estaba volviendo loco y necesitaba algo de paz. Y pues ya me pusieron música y sentí como me empezaron a sacar. La placenta salió por completo, pero como seguía sangrando mucho me dijo, te vamos a tener que anestesiar porque te vamos a tener que hacerle grado porque está sangrando mucho y necesitamos ver que no se quede nada de placenta adentro o alguna otra cosa. Después de que se acabó la primera canción empezó otra y ahí fue cuando me empecé a sentir un poco mareado por la anestesia que me habían puesto. No sé si me la pusieron bien intravenosa o era parte del oxígeno, porque yo sí me acuerdo que me pusieron oxígeno, pero sí de pronto me empecé a sentir un poquito mareado y me quedé dormido. Y ya me desperté, me dijeron que pues ya estaba bien, que ayer nada más era ver cómo iba reaccionando yo, que mi bebito se le iban a quedar porque pues con 19 semanas era muy pequeño y que todavía no se podía procesar como un adulto para que te lo dieran y porque te lo tenían que quedar para ver cuál era como que la razón por la que había pasado el aborto. Me acuerdo firmar muchos papeles mientras estaba despertando de la anestesia y durante todo ese tiempo que estuve en el hospital realmente no tenía mi teléfono, no tenía contacto con nadie, solo estaba pues las paredes blancas, el techo, mi mente estaba en blanco y en ese momento no estaba llorando, solo estaba como intentando procesar todo lo que había pasado, ¿no? Después de eso pues ya no me dolía nada, pero estaba como bloqueado emocionalmente, no estaba llorando, no sabía cómo sentirme, ya sabía que mi bebito ya no estaba, pero no sabía cómo sentirme. Ese mismo día, como a las 4 de la tarde me dijeron que ya me iban a dar de alta, porque pues mis niveles de sangre y todo estaban bien, ya no me estaba saliendo nada de sangre, pues prácticamente ya estaba bien para que me dieran de alta. Y al último pues pasó una psicóloga y ahí fue cuando me rompí por primera vez y empecé a llorar mucho y le empecé a contar que yo quería muchísimo a ese bebé, que era un bebé planeado. Lo difícil fue cuando ya salí del hospital, esa sensación de haber tenido el parto y estar saliendo del hospital pero sin tu bebé en las manos. Yo había entrado al hospital con mi pancita, con mi bebé y salí sin él, o sea, yo salí caminando sin mi bebé. Y afuera del hospital estaba mi ex y me abrazó y solo le podía decir perdóname, porque había perdido a nuestro bebé. Y luego llegué a mi casa y vi a mi sobrinita y solo la veía y pensaba en todo lo que ella me había imaginado. Porque yo le decía a mi hermana, cuando ya tengamos los dos nuestros bebés, nos vamos a criar juntos, nos vamos a llevar a la escuela juntos. Y solo veía que ella no, que ella solamente iba a ser su bebé de ella. Y después veía mi propio cuerpo. Ya no estaba mi pancita, ya no sentía a mi bebé. Y me senté a comer y recordé que yo comía con mucho gusto porque comía pensando en que eso también lo estaba comiendo mi bebé y esta vez ya no. Y así como eso son muchas cosas, porque mi vida era completamente ya yo y mi bebé. Y vi todo lo que tenía aquí para mi bebé. Las cosas que mis seguidores me habían regalado, jaboncitos, los juguetes. Por ejemplo, esta toallita de bebé me la regaló una seguidora de TikTok. Y la miré y supe que mi bebé ya no iba a estar nunca aquí. Ha sido muy difícil, apenas van 2-3 días desde que pasó, pero todo me recuerda a que ya no está. Mi pequeña Nicole ya no está.